Cuando por fin, en marzo de 1814, regresa Fernando VII a España, hace honor a su apodo, el Deseado. Todos desean su vuelta, aunque por diferentes motivos. Los liberales le aguardan para que jure y acate la Constitución aprobada en Cádiz y prosiga con las reformas. Los absolutistas, también llamados realistas porque son partidarios de fortalecer el poder real, le esperan para que dé un golpe de timón y vuelva a las instituciones tradicionales. Y finalmente, el pueblo, que ha sufrido una guerra durísima que ha dejado al país devastado y arruinado, confía ciegamente que con la vuelta del rey se consiga una paz duradera y se solucionen los graves problemas económicos. Por el momento, todos le reciben con entusiasmo. Después de haber recorrido media España en olor de multitudes, el 13 de mayo de 1814, Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid y la hace de nuevo como rey absoluto de todos los españoles. ¡Viva la cadena! ¡Viva la cadena! Unos días antes, había firmado un decreto disolviendo las Cortes y derogando todas las reformas aprobadas por ellas, incluida la Constitución. Con este golpe de Estado, recupera de un plumazo todos los poderes de un monarca absoluto. Antes de tomar esa decisión y de enfrentarse a las Cortes y a la regencia que ostentaba el poder ejecutivo hasta que el monarca jurara la Constitución, Fernando VII estuvo midiendo sus fuerzas. Durante su estancia en Valencia, había recibido el respaldo casi total del ejército tradicional y el apoyo incondicional de un grupo de diputados absolutistas que representaban a un tercio de las Cortes. Sabía también que contaba con el apoyo de la Iglesia y con la simpatía del pueblo, que no había dejado de aclamarle desde su vuelta a España. Los españoles dejan de ser ciudadanos y vuelven a ser súbditos. Después del golpe, el rey ordena la detención de los liberales más señalados. Algunos, como los diputados Agustín Argüelles o José de la Quintana, que se habían destacado en los debates constitucionales, son encarcelados. Otros muchos consiguen exiliarse en Francia, donde van a hacer compañía a los afrancesados. Detrás de los Pirineos se van a encontrar cerca de 30.000 españoles, los mejor preparados y más lúcidos con que cuenta la España de aquellos momentos. La vuelta a la monarquía absoluta supone también el restablecimiento de las viejas instituciones, como la Inquisición. El propio Goya es investigado por el tribunal. El pintor, sospechoso de haber simpatizado con los franceses, continúa a duras penas siendo pintor de cámara del rey. Durante la guerra con Francia, las colonias americanas también crearon sus propias juntas de gobierno y algunas, como las de Buenos Aires y Caracas, se radicalizaron y pidieron la independencia. Fue la burguesía criolla, los descendientes de españoles nacidos en las colonias, la que empezó la lucha por su independencia, aprovechando que España estaba defendiendo la suya frente a los franceses. Buscaban, sobre todo, el poder político de los territorios, que estaba en manos de los peninsulares, y la libertad de comercio con otros países. ¡Viva la independencia! Un hacendado criollo, Simón Bolívar, que será después conocido por el Libertador, encabeza en Venezuela una sublevación que proclama la guerra a muerte a los españoles. Sus primeros éxitos incomodan tanto al Estado como a la burguesía española, que ven peligrar la fuente principal de sus ingresos. El rey manda desde España, en 1815, un ejército de 10.000 hombres que de momento consigue detener la insurrección. España había salido de la guerra con un ejército desunido y sobredimensionado, especialmente en número de oficiales. Porque durante la contienda había surgido un ejército nuevo, el de la guerrilla, que al terminar la guerra se incorporó al tradicional. Con la restauración absolutista de Fernando VII, la división del ejército español se hace evidente. Por una parte está el ejército profesional que apoya al rey, por otra el guerrillero, que está contra el monarca.
La reducción de oficiales que lleva a cabo la nueva administración absolutista afecta sobre todo a quienes proceden de la guerrilla, y quienes se quedan en el ejército son relegados a puestos secundarios. El descontento que eso les provoca acaba empujándoles al campo liberal, donde, incorporados a los engranajes de las conspiraciones, encabezarán los pronunciamientos militares contra la monarquía absoluta. En 1814, en Pamplona, se produce el primer pronunciamiento contra el rey. Lo encabeza el héroe guerrillero Francisco Espoz y Mina. Pero el golpe fracasa y él huye a Francia. Al año siguiente, en La Coruña, lo intenta otro héroe de la guerra, Juan Díaz Porlier. También fracasa y es fusilado. Tampoco lo consiguen y también son pasados por las armas el general Lacy en Barcelona y el coronel Vidal en Valencia. A partir de 1817, la situación en las colonias americanas vuelve a empeorar. La intransigencia de Fernando VII ante cualquier fórmula de autonomía enciende de nuevo la mecha de la independencia. El pronunciamiento de Rafael del Riego ante las tropas que estaban esperando para embarcar hacia América tiene lugar en el pueblo sevillano de las Cabezas de San Juan, el primer día del año 1820. Cuando el golpe está a punto de fracasar, se suman a él un grupo de oficiales de La Coruña. A partir de aquí, se van sucediendo en cadena los levantamientos militares por todo el país, hasta empujar a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 y a aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. Marchemos, y yo el primero, por la senda constitucional. Fueron textualmente sus palabras. Riego, el primer militar que triunfa con un pronunciamiento, es homenajeado con un himno que lleva su nombre, el himno de Riego, que es declarado himno nacional. El himno a la ley. Soldados, soldados, la patria, nos llaman a mí. Juremos por ella a vencer o a morir. Con la instauración de la monarquía liberal, se suspende el envío de tropas y el proceso de independencia en América se acelera. 6 meses después del pronunciamiento de Riego, las Cortes se reabren solemnemente con la presencia del rey Fernando VII, que jura públicamente la Constitución. Los liberales exaltados ganan las elecciones en 1822 y Fernando VII se ve obligado a encargar la formación de gobierno a un liberal radical, Evaristo San Miguel, cuyos planes más inmediatos son atajar la insurrección realista que se extiende por el país y contrarrestar la alarma que ha creado en las potencias conservadoras europeas el triunfo radical. Un año más tarde, en 1823, España es de nuevo invadida por un ejército francés. Son los 100.000 hijos de San Luis. Se les llama así porque los envía el tío de Fernando VII, el rey francés Luis XVIII. En realidad se trata de un ejército de ocupación enviado por las potencias conservadoras de Europa, agrupadas en la llamada Santa Alianza, para acabar con la monarquía liberal y restablecer en el trono a Fernando VII con todos sus poderes. Sin encontrar apenas resistencia, el ejército francés, dirigido por el duque de Angulema, consigue su objetivo: devolver el poder absoluto a Fernando VII. Considerando que el reo Rafael del Riego, que inició hace 3 años en Cabezas de San Juan el alzamiento contra su rey legítimo y en defensa de la llamada Constitución, ha incurrido en su calidad de diputado de las llamadas Cortes en horrorosos atentados contra la voluntad del rey Fernando, le condenamos a pena de muerte en horca infamante, hasta cuyo pie será arrastrado metido en un serón. La revolución liberal es aniquilada mediante la represión. De nuevo, Fernando VII pone en marcha la persecución contra los liberales. Los más señalados, como Riego o el empecinado, son ajusticiados. En el otoño de 1823, los caminos de España se llenan una vez más de españoles, en esta ocasión liberales, que parten hacia el exilio.
Huyen de la represión que Fernando VII ha desatado tras recuperar todos los poderes del Estado que 3 años atrás le habían sido arrebatados por la Revolución Liberal. A partir del 1 de octubre de 1823, Fernando VII continúa con su reinado, ahora como rey absoluto, con todos los poderes del Estado en sus manos. El llamado Rey Don Carlos es el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, un hombre con fama de piadoso que es elegido por el movimiento ultra como su nuevo rey. El infante Don Carlos es, de hecho, el heredero del trono de su hermano Fernando, quien después de 3 matrimonios aún no tiene descendencia. La prematura muerte de la tercera esposa del rey, María Amalia de Sajonia, en la primavera de 1829, aumenta las posibilidades sucesorias del infante Don Carlos. 6 meses después de enviudar, Fernando VII, que tiene 45 años, vuelve a contraer matrimonio. Su cuarta esposa es su sobrina, María Cristina de Borbón, de 23 años. A los 4 meses de la boda real, y antes de anunciar oficialmente el embarazo de la reina, Fernando VII suprime en abril de 1830 la Ley Sálica, que desde el establecimiento de los Borbones en España impedía reinar a las mujeres. De esta forma, el monarca se asegura de que su próximo descendiente pueda reinar aunque sea mujer. Eso significa que su hermano Don Carlos queda excluido de la sucesión. Y así es, en efecto. En el mes de octubre de 1830 nace una niña, la infanta Isabel. Ella es la heredera. En el verano de 1832, estando en el Palacio de la Granja, Fernando VII cae gravemente enfermo. La enfermedad del rey es aprovechada por uno de sus ministros, Diego Calomarde, para que éste firme un documento por el que se restablece la Ley Sálica. Pero esa intriga palaciega, cuyo único objetivo es conseguir el acceso al trono del infante Don Carlos, fracasa en cuanto Fernando VII se restablece. En vista de lo sucedido, el rey decide deshacerse de sus ministros más integristas y recurre a liberales moderados en una operación destinada a obtener su apoyo para asegurarse de que su hija Isabel le suceda en el trono. Además, y para asegurarse la sucesión de su hija, la infanta Isabel, que aún no ha cumplido los 3 años, el rey se las arregla para que jure como princesa de Asturias. El 29 de septiembre de 1833, con la llegada del otoño, muere en el Palacio de la Granja Fernando VII. El que fue último monarca absolutista de España había iniciado su reinado en 1808 en vísperas de una guerra y lo termina dejando a la nación en puertas de otro enfrentamiento, pero esta vez entre españoles.